Si querés, podés ir compartiendo pantalla. Dale. Bueno, hoy vamos a ver el cuarto evangelio, el evangelio según San Juan. Este libro que lleva como título una palabra que nunca lleva escrita todo el texto, la palabra evangelio, y un nombre que no tiene ninguno de los discípulos de Jesús en todo el texto, Juan. Pero que la tradición de la iglesia lo ha llamado Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Ya vimos, venimos viendo los otros evangelios. Ya vimos Marcos, Mateo y Lucas, que son los evangelios sinópticos. Y este es el cuarto evangelio. Para empezar a hablar del evangelio de Juan, primero quería dar algunas características de este evangelio, por cierto, muy distintos a los otros tres. Entonces vamos a hacer una mera mención de algunas diferencias y algunas proximidades que tiene Juan con los otros tres evangelios. Para empezar, vamos a decir que Juan rompe el esquema iniciado por Marcos. El primer evangelio escrito, el evangelio de Marcos, realiza un esquema literario seguido por Mateo y por Lucas. El esquema es un esquema que nos presenta la misión de Jesús en Galilea, que comienza con el bautismo de Jesús y a partir del bautismo de Jesús, o de la mención al menos de la misión de Jesús dentro de la comunidad de Juan el Bautista, a partir de ahí comienza su misión, comienza su ministerio, que se desarrolla particularmente en Galilea, y que en determinado momento inicia un camino hacia Jerusalén, en donde Jesús va una sola vez y en una semana se desarrolla lo que se conoce como pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Jesús va una semana a Jerusalén y allí es digamos, el desenlace final y el comienzo con la resurrección. Este esquema lo siguen los tres evangelios sinópticos. Juan va a romper este esquema. Aquí no hay tentaciones en el desierto, aquí no va a haber un paso marcado de Jesús por el movimiento de Juan el Bautista, sino que el Evangelio se va a desarrollar primordialmente, la actividad de Jesús se va a desarrollar principalmente en Jerusalén. Jesús está por lo menos tres veces en Jerusalén y de allí sale esporádicamente hacia Galilea o hacia Samaria. Pero el centro de la actividad de Jesús, a diferencia de los sinópticos, va a ser Jerusalén. Lo que va a conservar Juan con respecto a Marcos es el esquema presentado en los relatos de la pasión. Los relatos de la pasión en los cuatro evangelios va a tener el mismo esquema: última cena, Getsemaní, arresto, proceso, condena, crucifixión, muerte y resurrección. Ese esquema del relato de la pasión lo va a respetar y se va a desarrollar dentro de ese mismo esquema. Pero luego el Evangelio, el cuerpo del Evangelio va a romper con eso. En Marcos y principalmente en Mateo y Lucas vimos el nacimiento de Jesús, por ejemplo. Jesús nace en Mateo y Marcos y vimos algo de la infancia. Aquí en Juan no va a haber nacimiento de Jesús,
sino que Juan nos va a hablar directamente de la preexistencia de Jesús. Se dice que Juan es el evangelio con la cristología más elevada por varias características que va a tener el texto. Una de ellas es la preexistencia de Jesús. Comienza el evangelio con un hermoso himno llamado prólogo. Vamos a leer el comienzo al menos, si tenemos la Biblia a mano. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Este es el comienzo del Evangelio. El Evangelio empieza con este himno cristológico, donde nos sitúa a Jesús desde el comienzo junto al Padre, ¿no? Y nos habla de la preexistencia de Jesús. Y luego en varios, al final del himno y en varios textos, se lo va a confesar, la comunidad va a confesar a Jesús como Dios directamente. Si uno va al libro del Génesis, al comienzo del libro del Génesis, la primera obra creadora de Dios, ¿cuál es? A ver si recuerdan. Lo primero que hace Dios es la luz, es la primera obra creadora. Y aquí, al comienzo, la luz, que es lo que da vida, es lo que relaciona el autor del Evangelio con la palabra. La palabra es la luz y la luz es la que le da vida a los hombres y la luz, por supuesto, como dice el final de este himno, es Jesucristo. Es un evangelio con una cristología, como dije, totalmente elevada. A ver si podemos pasar de diapositiva. Nosotros, en nuestra tradición cristiana, tenemos muchos acontecimientos de la vida de Jesús en la cabeza, en nuestro pensamiento. Por ejemplo, la resurrección de Lázaro. Por ejemplo, las bodas de Caná, que es donde Jesús convierte el agua en vino, porque son dos episodios muy conocidos y solo están en el Evangelio de Juan. No están en la tradición sinóptica. Y tenemos otros tantos como la Sirofenicia, como el endemoniado de Gerasa, como las tentaciones en el desierto. Todos tenemos presente que Jesús, antes de empezar su misión, fue tentado 40 días en el desierto. Bueno, esos relatos no aparecen en el Evangelio de Juan. Las parábolas, Jesús jamás habla en parábolas en el Evangelio de Juan. Por ejemplo, por lo que se marca una gran diferencia entre este Evangelio y los sinópticos. Pero hay tres relatos que comparten las cuatro tradiciones. Hay tres relatos que están en los cuatro Evangelios. La unción en Betania, la expulsión de los mercaderes del templo y la multiplicación de los panes. Si podemos avanzar de diapositiva, expulsión de los mercaderes del templo y la multiplicación de los panes. Estos son los únicos tres relatos que están en el Evangelio de Juan y en los tres Evangelios sinópticos. Fuera de estos, prácticamente no hay nada que compartan salvo los relatos de la pasión. Pero todos los relatos que comparten los cuatro evangelios en Juan son muy diferentes. Por ejemplo, en la expulsión de los mercaderes del templo, es el acto de Jesús que desenlaza que lo condenen. Sin embargo, en el Evangelio de Juan es el primer acto de Jesús cuando llega la primera vez a Jerusalén al comienzo del Evangelio. O sea, hay una diferencia marcada, después Jesús sigue yendo a Jerusalén. La multiplicación de los panes, ni que hablar, tiene sutiles diferencias,
pero son relatos que comparten la tradición sinóptica y la tradición joánica. Vamos a ver algunas características de este Evangelio y después directamente quería pasar a que veamos algunos textos. En el Evangelio de Juan no hay parábolas, pero hay mucha alegoría. Jesús da unos discursos poéticos, alegóricos y simbólicos. Y siempre va a haber un doble nivel de lenguaje en todo el Evangelio. Jesús siempre va a hablar en un nivel celestial, refiriéndose a las cosas de Dios, y el interlocutor de turno, su madre, Nicodemo, la samaritana o cualquier otro interlocutor que tenga Jesús, lo va a entender en un aspecto más terrenal. Va a haber un doble nivel de lenguaje en todos los diálogos, van a aparecer hasta, digamos, irónicos. Algunos, la ironía eh, es una forma literaria griega muy usada en esa época y muy usada por Juan. El género literario ironía lo usa sobre todo en los relatos de la pasión, Juan. Pero se ve muy marcado en este evangelio porque se lo va a ver a Jesús hablando en un sentido y el interlocutor de turno lo va a entender en un terreno más banal. Va a estar cargado de simbolismos y números y va a haber una dualidad desde el comienzo hasta el final del evangelio. ¿Se está en la luz, Jesús, o se está en las tinieblas? ¿Se está en el espíritu o se está en la carne? ¿Se está en la vida o se está en la muerte? Y así puedo seguir en lo alto o en lo bajo. Siempre va a haber una dualidad marcada en todos los discursos. Y en Juan no hay grises. O estás con la luz o estás en la oscuridad. O sos espiritual o sos carnal. No hay posibilidades de medias tintas, digamos. Juan es muy directo, muy sutil para escribir. Vamos a hablar ahora un poco del autor. ¿Quién es este Juan? Como dije al comienzo, ninguno de los discípulos de Jesús, en todo el texto, lleva el nombre de Juan. Pero a partir del capítulo 13 va a aparecer un personaje muy significativo, va a aparecer 3 o 4 veces nada más, que es lo conocemos todos como el discípulo amado, es la forma que tienen de presentarlo y nunca se le da el nombre, no se sabe quién es, pero se lo menciona como el discípulo amado por Jesús. Aparece a partir del capítulo 13, a partir de la última cena. El libro, todo el libro, tiene una estructura muy sencilla y muy fácil. Del capítulo 1 al capítulo 12, los 12 primeros capítulos, es el libro de los signos. Se llama así, es el libro de los signos, del capítulo 1 al capítulo 12. En estos capítulos se desarrolla toda la actividad de Jesús, que como dije antes, transcurre sobre todo en Jerusalén y esporádicamente en Samaria o Galilea. Y allí realiza 7 signos. El primero de ellos son las bodas de Caná. Y el último signo, si querés, si Pablo, hay una diapositiva, creo, de los signos, si lo podemos pasar. El último de los 7 signos es la resurrección de Lázaro. Jesús realiza 7 signos que son signos, en los sinópticos se llaman milagros. Aquí no hay milagros, sino que son signos que nos muestran, que nos van a mostrar el, el reino desde la actividad de Jesús. Hablando del reino de Dios, en los evangelios sinópticos, en los 3 evangelios sinópticos, lo que Jesús predica todo el tiempo es el reino de Dios. Aquí en el Evangelio de Juan no hay reino de Dios. Y el centro
de la predicación de Jesús es su persona misma. El centro de la predicación de Jesús es Él. Y todo se va a desarrollar en torno a su figura. Hay una forma que Jesús tiene de autorreferenciarse. Por lo general, en los evangelios sinópticos, cuando Jesús hace una autorreferencia o habla de él dice el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Está hablando Jesús de él. Es la fórmula que utilizan los sinópticos para hacer las autorreferencias de Jesús. En el Evangelio de Juan no hay Hijo del Hombre, sino que directamente Jesús va a utilizar la fórmula ego eimi, que quiere decir yo soy. Y lo dije en griego, ego eimi, porque es la fórmula que la traducción griega de los 70 utiliza para denominar el nombre de Dios. Cuando Dios se presenta a Moisés y Moisés le pregunta su nombre, Dios le dice ego eimi, yo soy. Y esa es la fórmula que va a utilizar Jesús cada vez que se hace una autorreferencia de él. ¿Podemos pasar a la diapositiva siguiente? Gracias. Va a haber 7 veces que usa el yo soy con un predicado al final. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. Pero va a haber 4 veces que son más directas, porque va a utilizar Jesús para autorreferenciarse el yo soy sin predicado. En el capítulo 8, Jesús va a decir de él mismo, si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. En el capítulo 8 también, hacia el final, va a decir, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy. En el capítulo 8, sí, al final, antes que naciera Abraham, yo soy. Y en el capítulo 3, en el contexto de la última cena, le va a decir a sus discípulos, les digo esto desde ahora, antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Sin predicado, haciendo alusión directa al ego eimi de la Biblia en griego, ¿no? Al nombre divino de la Biblia en griego. La tradición de la Iglesia, a partir de San Ireneo, dice que el autor de este evangelio es Juan, hijo de Zebedeo, que es uno de los discípulos de Jesús en los 3 evangelios sinópticos. Sin embargo, aquí no hay Juan, hijo de Zebedeo, pero el mismo texto da una pauta hacia el final de quién es el autor. Vamos primero al primer final, porque tiene 2 finales, y después voy a explicar un poco de esto. Capítulo 20, versículo 30 y siguientes, va a decir esto. Jesús realizó, además, muchos otros signos en presencia de sus discípulos, que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo, tengan vida en su nombre, ¿no? Todo este libro se ha realizado, se ha escrito para que creamos en Jesús y a partir de creer en Jesús vamos a tener la vida eterna. Hay un apéndice aquí, originariamente terminaba el Evangelio. El Evangelio de Juan termina en el capítulo 20, versículo 31, pero luego, lo explico brevemente, esta comunidad de Éfeso, que era la conocida como la comunidad del discípulo amado, comunidad joánica, le vamos a poner de nombre, era una comunidad discípula de Jesús, seguidora de Jesús,
que entró a la Gran Iglesia o a formar parte de la Gran Iglesia a partir del año 100-110. Cuando entra esta comunidad a la Gran Iglesia, realiza la misma comunidad joánica lo que se conoce como el segundo final, que es todo el capítulo 21. Es un anexo, es un apéndice que la misma comunidad da como un segundo final, ¿no? Y es la recepción que hace esta comunidad a la gran iglesia a la cual está ingresando. Cuando finaliza este apéndice, este capítulo 21, hacia el final dice: los discípulos de Jesús, que son 7, nombrados al comienzo, así empieza: después de esto Jesús se apareció. Hubo un final y tiene que aclarar que después de esto Jesús se apareció otra vez a los discípulos, a orilla del mar de Tiberíades. Sucedió así: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, muy importante, ahora vamos a ver algo de Tomás, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, que por la tradición sinóptica sabemos que son Santiago y Juan, pero que son mencionados recién aquí en el Evangelio. No hay hijos de Zebedeo, no hay Santiago, ni hay Juan en todo el cuerpo. Para muchos autores, para muchos exégetas, la comunidad joánica, cuando entra a formar parte de la gran iglesia, toma esta tradición y agrega a estos 2 discípulos importantísimos de Jesús y los pone en esta lista que estaban junto al mar de Galilea, y dice otros 2 testigos más. Hacia el final va a decir: Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo que Jesús amaba, el mismo que durante la cena se había reclinado sobre Jesús y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? En la última cena, el discípulo amado le pregunta: ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús: Señor, ¿y qué será de este? Por el discípulo amado. Jesús le respondió: si yo quiero que este se quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Tú sígueme. Entonces se divulgó entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no morirá, pero que Jesús no había dicho que no morirá, sino que Jesús dijo: si yo quiero que él se quede, permanezca hasta mi venida, ¿qué te importa? Este mismo discípulo es el que da testimonio de estas cosas, y él que las ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero. Jesús hizo también muchas otras cosas. Si se las relatara detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. Según el final del Evangelio, según el final del libro, este discípulo amado es el que escribe el libro. Es un discípulo anónimo, pero aparentemente es el que escribe. En realidad, este libro, conocido como Evangelio de Juan, tiene muchos estratos de redacción. Es el que más estratos de redacción tiene. Tiene un extracto redaccional de la década del 70, del 60, muy primitivo, pero la edición final y el cuerpo fundamentalmente se escribe en la década del 90, es el último evangelio escrito. Y posiblemente este discípulo amado, como una férrea tradición judía, sea el fundador, no el escritor del libro, sino que sea el fundador de la comunidad en la cual surge este escrito. Hay otros indicios. Por ejemplo, en la comunidad de Qumran, los esenios de Qumran, en distintos rollos que se encontraron, que se llaman rollos sectarios, nombran varias veces al fundador de la comunidad de Qumran. Y lo nombran con el apelativo el maestro de justicia. Jamás le dicen el nombre. Hay otra comunidad esenia, menos divulgada, con menos escritos que se encontraron, que a su maestro le decían, a su fundador le decían maestro de luz, pero jamás se conoció su nombre. Al fundador de esta comunidad
quizás se lo conozca como el discípulo amado y no le dan el nombre porque era algo que se utilizaba en el mundo judío de esa época, pero que posiblemente haya escrito, quizá, o haya comenzado la tradición a partir de este personaje, que es la mayoría de los autores, Raymond Brown, Zenén Vidal, dicen que fue un personaje real, pero que lo relacionan más que como el autor del libro, como el fundador de la comunidad en la cual surge este libro. ¿Podemos pasar de diapositiva? El discípulo amado va a aparecer a partir del capítulo 13. En la primera parte del libro, en los 12 primeros capítulos, en los llamados libro de los signos, jamás aparece mencionado y aparece recién en el marco de la última cena, recostado en el seno de Jesús. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna pregunta o algún comentario? ¿Tú tenías una pregunta? No sé si la querés hacer ahora o... No, me perdí en la tercera, en la tercera placa. No, no, no. No, yo me quedé en la parte hace un montón de tiempo cuando levanté la mano, así que no importa, después lo veo de vuelta y lo retomo yo, no hay problema. Dale, si no, Perdón. al final preguntalo, no hay problema. No, Sí, no, sí. todo bien, está bien, está bien, no hay problema. Dale, Seguimos, listo. seguimos, seguimos. ¿Puedo preguntarte algo, Fernando? ¿Cómo no? Si mal no recuerdo, hay una parte del Evangelio, no sé si es el de Juan, en donde Jesús estando en la cruz le dice a María, eh, ¿por qué lloras? Ahí está tu hijo. Y no sé por qué, si lo recuerdo bien o mal, ¿era Juan o era o todos lo Ahora simbolizan? vamos. Ahora vamos a esos textos porque quería dar algunas características del Evangelio e ir a algunos textos. Vamos a tocar ese texto que dijiste, que es eh, en la cruz de Jesús, que está María Juan 19. y, y algunas otras mujeres. Vamos a tocarlo, para que busco el texto que vos dijiste. Es el capítulo 19, versículo 25 y siguiente. ¿Cómo es el nombre, disculpa la que preguntó recién, el nombre de la que preguntó recién? Gloria. Claro. Vamos a leerlo juntos. Hermoso texto. Recuerden que en los sinópticos, por ahí históricamente, responden más a una realidad, ¿no? ¿Por qué digo esto? Juan es un evangelio donde la historicidad está presente, pero teologizada. Roma no permitía acercarse a las cruces. El espectador de una crucifixión tenía que estar a cierta distancia. Los que estaban cerca eran los soldados romanos, había vallas, y las crucifixiones no las ordenaba, por ejemplo, las autoridades judías en este caso, sino que solo en todo el Imperio Romano, el único que podía condenar a muerte, a cruz, era Roma. Y el único delito que tenía como pena la crucifixión era la subversión o delitos contra el Estado romano. Un ladrón no era crucificado, por ejemplo. Un asesino, un homicidio no era. El homicida no era crucificado. Solo una subversión contra el imperio. Eso era la condena a cruz. El delito que tenía esa pena era solo la subversión contra el Estado. Pero bueno, teológicamente, obviamente, María, la madre de Jesús, habrá estado en la crucifixión de lejos y sufriendo, pero con su corazón aferrado al pie de la cruz. Y este corazón
de la madre de Jesús, lo va a redactar en este texto. Dice así, Juan. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María Magdalena. O sea, 4 mujeres. María, la madre de Jesús. Quiero aclarar algo. En todo el Evangelio, la madre de Jesús aparece 2 veces. En la boda de Caná y a los pies de la cruz. Jamás es mencionada con su nombre. Nunca. Siempre que el evangelista la nombra, le dice la madre de Jesús. Si lo único que nos hubiera llegado de Jesús fuera el evangelio de Juan, no sabríamos que la madre de Jesús se llamaba María, porque nunca la menciona con el nombre. Así como no menciona con el nombre al discípulo amado, lo conocemos como el discípulo amado, a su madre tampoco la menciona con el nombre. Le dice solo la madre de Jesús. Y Jesús, las 2 veces que se refiere a la madre, le dice mujer. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien Jesús amaba, Jesús le dijo, mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo, aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Ese es el texto. No dice nunca el nombre de Juan, nunca se le da el nombre de Juan en todo el Evangelio a nadie. Aparte, ningún discípulo de Jesús se llama Juan. Y otra cosa, el discípulo amado es nombrado 4 o 5 veces como el discípulo amado, tampoco se le da el nombre. Ahora miren qué interesante. Jesús cuando ve que a los pies de la cruz había 4 mujeres, pero después hay un desplazamiento. Y solo quedan frente a Jesús 2 personas. Las únicas 2 personas que en el Evangelio nunca son nombradas, son 2 personas anónimas y que son nombradas con la relación que tienen con Jesús. El discípulo amado de Jesús y la madre de Jesús. Son las únicas 2 que quedan en escena, porque el resto es desplazado. Nombra a muchas personas y después Jesús solo interactúa con estos 2. Los 2 que son mencionados de acuerdo al vínculo que tienen con Jesús. ¿Cómo vamos de tiempo? No sé si si te respondí la pregunta. Gloria era. Sí, Quedó dice respondido. que sí, dice que sí. Sí, sí. Bueno, gracias. Muy bien. Son y 40, tenés todavía 20 minutos, más el tiempo después, no sé si hay preguntas o seguir un poquito más, no hay problema. Tenemos todavía. Bueno, y acá en esta escena de la cruz de Jesús va a aparecer un personaje por primera vez en todo el Evangelio. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofás, y va a aparecer un personaje que no había sido mencionado hasta ahora, María Magdalena, que a partir de acá es mencionada por primera vez y en los relatos siguientes hasta el final va a tener el rol protagónico. Vamos a hacer un poquito de Midrash con este evangelio. Explicarles lo que es Midrash, no sé si saben. Una interpretación del texto, ¿no? Interpretaciones del texto de la Sagrada Escritura, aunque para el Evangelio de Juan, la única Sagrada Escritura es la palabra de Jesús. Vamos a disculpen que me salteo porque van cayendo ideas y me acuerdo de texto. Si vamos a Juan, capítulo 2, creo que al final del capítulo 2. Para. 2. Entonces los judíos le preguntaron, ¿qué signo
nos das para obrar así? Jesús había entrado a Jerusalén por primera vez y había echado a los mercaderes del templo, volcó los cambistas, las monedas, desparramó, echó a los bueyes, echó a las ovejas, soltó a las palomas, reprendió y le pegó a los que vendían palomas. ¿Y por qué se la agarra con los que vendían palomas? Porque son los que comercializan con los pobres. Por eso en los 4 evangelios, cada vez que Jesús entra a purificar el templo, se la agarra con el de las palomas. Entonces los judíos le preguntaron, ¿qué signo nos das para obrar así? Jesús les respondió, destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron, han sido necesarios 46 años para construir este templo. ¿Y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que había pronunciado. La Sagrada Escritura acá es la palabra de Jesús y no hay ningún texto del Antiguo Testamento donde dice que el Mesías tiene que resucitar a los 3 días. No existe. En todo el Antiguo Testamento, lo que es Sagrada Escritura es la misma palabra de Jesús que él dijo que iba a resucitar al 3er día. Pero vamos a seguir, porque no por un problema de tiempo, con el relato, con los relatos de... Vamos a pasar a la resurrección de Jesús. Todo el Evangelio de Juan está presentado como un gran juicio, desde el primer capítulo hasta el final. Es un gran juicio. Capítulo 9, Jesús va a decir que he venido al mundo para un juicio. Pues está todo presentado y el lenguaje forense va a estar presente a lo largo de todo el texto. Testigos, testimonio, juicio, condena, prueba. Jesús le dice, yo vengo, lo que les hago es una prueba o he probado tal cosa. Todo el lenguaje forense va a estar presente. Tan presente que en este Evangelio Jesús no envía al Espíritu Santo, sino que en este Evangelio lo que envía Jesús cuando sube al Padre es el Paráclito, que es el Paráclito, quiere decir abogado. Paráclito en la antigua Grecia era aquel que asesora en un juicio. Tiene tan fuerte y tan presente el tema del juicio que se hace con Jesús en todo el Evangelio, que Jesús nos envía al Paráclito, que es el abogado, que va a tener 4 funciones. Una es de defendernos contra el mundo. Otra es la función de la docencia. El único docente en todo el Evangelio, el único que enseña es Jesús. No hay otro docente, por eso en el Evangelio no hay escribas. El escriba, en los sinópticos, que aparecen muchas veces los escribas, no hay escribas aquí, porque el escriba es el doctor de la ley, es el que enseñaba. Acá no hay escribas porque el único que enseña es Jesús. Cuando Jesús sube al Padre, el que va a enseñar es el Paráclito, el Espíritu que envía al Padre. Ese va a tener la función de docencia, de consolador en momentos de angustia y de guía. Son las 4 funciones que va a tener el Paráclito cuando llegue a nosotros. Capítulo 20 va a decir, el primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron al sepulcro. Corrían los 2 juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes, asomándose al sepulcro. Vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario con que habían cubierto la cabeza de Jesús.
Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo, que había llegado primero, o sea, el discípulo amado. Él vio y creyó. Todavía no había comprendido que, según las Escrituras, él debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos regresaron entonces a su casa. Vamos a ver un par de cuestiones. Tiene mucho este texto que acabo de leer. Cuando entra, primero llega el discípulo amado, pero se frena. El jefe de la iglesia no es el discípulo amado. Esta comunidad que depende del discípulo amado, esta comunidad fundada por el discípulo amado, reconoce la autoridad del jefe de la gran iglesia, que es Pedro. Se frena en la puerta y el que entra es Pedro, que es la autoridad. Corrió más lento, era más viejo aparentemente, y entró y vio las vendas. Las vendas acomodaditas. Toda la mortaja con que cubrieron a Jesús, ¿dónde quedó? En el sepulcro. Todo lo que es muerte quedó en la tumba. Cuando Jesús resucita a Lázaro, ¿cómo sale Lázaro de la tumba? Sale caminando. ¿Pero cómo? Envuelto con vendas. ¿Por qué? Porque Lázaro es resucitado por Jesús, pero vuelto a esta vida llamada Sige. La Sige es la vida humana, así en griego. Lázaro va a volver a morir. Por eso sale con las cosas de la muerte, con toda la mortaja. Jesús ordena que le saquen las vendas, que le saquen la mortaja a Lázaro. Sin embargo, cuando entran al sepulcro para ver a Jesús, las cuestiones de la muerte, las cosas de la muerte, quedaron en la tumba. Jesús sale sin vendas, sin mortaja. Está todo bien acomodadito en la tumba. Pero Pedro y el discípulo amado se vuelven y se olvidan un pequeño detalle. María Magdalena. María se había quedado afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?». María respondió: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Al decir esto, se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el cuidador de la huerta, le respondió: «Señor, si tú lo has visto, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo». Jesús le dijo: «María». Ella lo reconoció y le dijo en hebreo: «Rabuní», es decir, maestro. Jesús le dijo: «No me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decirle a mis hermanos: subo a mi Padre, al Padre de ustedes, a mi Dios, al Dios de ustedes». María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho estas palabras. De este pequeño texto se desprenden muchas cuestiones, pero primero cuestiones del Evangelio. Primero me gustaría que vayamos al Cantar de los Cantares. En el libro del Cantar de los Cantares, capítulo 3, la amada que busca al amado. En mi lecho, por la noche, busqué al amor de mi vida. Lo busqué y no lo encontré. Me levanté, recorrí la ciudad, las calles y las plazas. Buscando al amor de mi vida, lo busqué y no lo encontré.
Me encontraron los centinelas que rondaban la ciudad. ¿Han visto al amor de mi vida? Pero apenas los había dejado, encontré al amor de mi vida. Lo abracé y no lo solté. Lo llevaré hasta la casa de mi madre, a la alcoba, hasta el lecho donde ella me dio a luz. Cantar de los Cantares. Este texto del Cantar de los Cantares es lo que inspira a Juan para escribir esto y lo que explica por qué Jesús le dice no me retengas. La amada, el amado, lo retiene y lo quiere llevar al lecho, pero Jesús tiene que subir al Padre. Se encontró con dos centinelas, la amada del Cantar de los Cantares. María Magdalena con los dos ángeles. La principal función que tienen los ángeles en el mundo semítico es el de centinela. Los que custodian las ciudades son los ángeles. La primera función tiene varias funciones un ángel. La angeología es muy importante en este mundo semítico y la principal función que tienen los ángeles es la de centinela. Luego, si vamos leyendo, va a decir, porque es todo el midrash del Cantar de los Cantares puesto en este texto. Y el Cantar de los Cantares va a explicar la actitud de Jesús, por qué quiere que María lo largue, lo agarró y no lo soltaba, no me retengas, tengo que subir al Padre. Los dos ángeles, los dos centinelas del Cantar de los Cantares, la amada buscando al amado de noche, María buscando a Jesús en el Evangelio en oscuridad, de noche todavía, y va a haber algo. María lo ve a Jesús y lo conoce o lo confunde con otra persona. Lo ve y no lo reconoce. ¿Cuándo María reconoce a Jesús? Cuando la nombra. Cuando la nombra. Muy bien, Juan. Muy bien, Juan. Y esto nos lleva más atrás. El Evangelio en el libro de los signos se va desarrollando al final. Cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, capítulo 10 del Evangelio, yo soy el buen pastor. El buen pastor llama a cada una de sus ovejas por su nombre y sus ovejas lo reconocen. ¿Qué hizo María para reconocer a Jesús? Nada. El que hizo fue el buen pastor. Jesús la llamó por su nombre y María recién ahí lo reconoció. Se está cumpliendo en este relato uno de los yo soy, el buen pastor. Pero después dice, no me retengas, porque todavía no subo al Padre. Voy a decirle a mis hermanos, en el Evangelio de Juan no hay apóstoles, como en los sinópticos que hay enviados. En todos los evangelios sinópticos no hay apóstoles. El único apóstol en el Evangelio de Juan es Jesús. No hay otros enviados, excepto María Magdalena. María Magdalena es la enviada por Jesús, es la apóstola de los apóstoles, la que evangeliza, la que da el primer querigma, el primer anuncio a sus apóstoles. A los apóstoles, a los discípulos de Jesús, la que anuncia es María Magdalena. Voy a decirle a ellos, a mis hermanos, todo lo que viste acá. Es la primera apóstol del Evangelio de Juan. Pero Jesús le va a hacer una pregunta antes de llamarla María. Primero la va a llamar mujer. Jesús llama mujer a dos mujeres, a su madre y a María Magdalena. Le va a decir, Señor, si tú lo has, le dice, María respondió, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto, se dio vuelta y vio a Jesús, que estaba allí pero no lo reconoció. Jesús le preguntó, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Las primeras palabras del resucitado son estas. Si vamos al comienzo del Evangelio, capítulo 1, la primera palabra de Jesús
es una pregunta. A diferencia de los sinópticos, donde Jesús en los sinópticos sale al encuentro de los discípulos, los 4 primeros discípulos en los 3 evangelios sinópticos, son 2 grupos de hermanos, Andrés y Pedro, Santiago y Juan, que eran 2 pescadores primero y después otros 2 pescadores, ¿no? Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y los primeros, Andrés y Simón Pedro. Pero Jesús sale al encuentro. En el Evangelio de Juan se lo busca Jesús. Los primeros discípulos de Jesús salen a la búsqueda de Jesús. Jesús se da vuelta, capítulo 1, y le pregunta, las primeras palabras de Jesús en el Evangelio es, ¿qué buscan? Se da vuelta y dice, ¿qué busca? Las primeras palabras del resucitado es, a María Magdalena, ¿qué buscas? Todo el Evangelio es una escuela de búsqueda de Jesús. Y en todo el Evangelio, a Jesús se lo busca. A Jesús se lo busca porque te alimenta, la multiplicación de los panes, miles salieron a buscar a Jesús. A Jesús se lo busca porque te sana, te cura. A Jesús se lo busca porque te enseña, te manifiesta la palabra, la samaritana. A Jesús se lo busca porque te enseña la ley, Nicodemo. A Jesús se lo busca para apresarlo y para matarlo, el poder político y religioso. Todo el tiempo a Jesús se lo busca, en todo el Evangelio. Y las primeras palabras del Jesús terreno, el Jesús histórico, es ¿qué busca? Las primeras palabras del resucitado es una pregunta que nos hace a cada uno. Ya no en plural como el Jesús histórico que busca. El Jesús resucitado ya te habla al corazón, ya te habla a vos, al que está leyendo. ¿Qué buscas? Entonces es la pregunta que nos tenemos que hacer cuando leemos el Evangelio de Juan, ¿qué buscamos de Jesús? No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta o algo, una reflexión o lo que quieran decir. Excelente, Fer. Son las 8, pero bueno, tenemos un ratito más. No sé si alguien quiere hacer Sí, una sí. pregunta. Ahí está, Marcelo. Sí, una aclaración. Ahí cuando dice la madre, la hermana de su madre, lindo aclarar porque cuando dicen los hermanos de Jesús también es para confusión, que se aclara que María no tiene hermana. ¿Por qué se le dice hermana? Porque a los allegados se le decía hermanos. No es porque tenía una hermana. O es mi confusión eso. Si María tenía hermanas, es muy probable. Las familias antes eran muy numerosas, se tenían muchos hijos. Cada vez que se nombra, incluso a los hermanos de Jesús, se nombra una lista larga en los 4 evangelios. Por Yo ejemplo, entiendo en el que capítulo 6 o 7, si mal no recuerdo, en el Evangelio de Juan, tiene la madre de Jesús, porque acá no es María, es la madre de Jesús, las 2 veces que se la menciona con ese apelativo, ¿no? La madre de Jesús, y aparece una vez mencionada solo al pasar, que estaba Jesús en Cafarnaúm, había una fiesta de los judíos, y sí, los hermanos incitan a Jesús para que vaya. sí. Y se los nombra, y ahí nombran también, estaba la madre de Jesús y sus hermanos, y nombran la serie de hermanos que tiene. Pero que tenga hermana la madre de Jesús, es posible, está nombrada acá, en el capítulo 19, Yo junto a entiendo Jesús. perdón, yo entiendo que Ana no podía tener hijos y fue una bendición del Señor y por eso la ofrecieron al templo. ¿Entendía eso? Bueno, pero está bien lo que vos decís, ¿eh? Pero yo voy al texto bíblico, ya la tradición de la iglesia y los dogmas de fe, ahí yo ya no entro. Claro.
Claro, claro. Yo No, voy a pero lo que dicen los textos bíblicos, nada simplemente más. para aclarar, porque cuando después dicen los hermanos de Jesús, da Claro, lugar a cuando un hermano separado evangélico nos dice Jesús tenía más hermanos, María tenía más hijos, hay que empezar a pelear por, por no tenerlo claro, porque en No, realidad es que no hay que, no hay que pelear, no hay que pelear. claro, Recordemos que los textos bíblicos tienen un lenguaje simbólico que, que es la mayor riqueza que tienen, ¿no? Más allá de la literalidad. Y nosotros no tenemos que quedarnos con lo literal del texto, sino con la simbología. Entonces, aparentemente María tenía, lo más probable es que tenía hermanos y lo más probable es que Jesús también tenía hermanos, digamos, ¿no? pero más Eso, allá, perdón, más allá de eso sí. no es una cuestión para pelear tampoco, no, porque no, el No, debate de pero lo que defensa a pasa es que María no necesita María. Por ejemplo, eh, a ver, a María nosotros la seguimos, lógicamente, pero ya nombrando solamente el Magnificat, ya ahí tiene la mejor defensa María, ¿no? El cántico de María totalmente. es eh, una mujer plena, más allá de que si tuvo hijos o no sé si tuvo hermanas. Acá yo tengo que hablar del texto. El texto bíblico dice que estaba a los pies de la cruz de Jesús, estaba la madre de Jesús, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Nombra esos detalles para marcar que había cuatro mujeres. claro, Después son desplazados esos personajes, ¿no? En la misma escena. Quedan dos, aparece otra vez el discípulo amado ahí. Pero bueno. sí, la Pero verdad está que bien lo que vos decís, porque, pero ya eso es una tradición de la iglesia, no está en el texto, digamos. claro, está bien, pero viste que eh, cuando en la defensa de la fe te preguntan o te dicen María no es virgen porque tuvo más hijos, tenés que tenerla clara para defender tu fe. Si María es Claro, virgen porque no tuvo más hijos, no tuvo más hijos. Porque cuando se le apareció a Cefas y a más de 500 hermanos, quiere decir que tenía 500 hijos María. Cuando Jesús se le apareció, dice a Cefas y a más de 500 hermanos, dice. Entonces, no tenía más. 500 hermanos, 500 hijos no pudo tener María. claro. No, porque también se llaman hermanos de la comunidad, A eso me pero refería. en la dogmática que habla de la virginidad de María está hablando con relación a su hijo Jesús y al nacimiento de Jesús y a todo el entorno del nacimiento de Jesús. Entonces Claro. no, digamos, en la Biblia no tenemos dogmas, no están, o sea, se toma de la Biblia algunos relatos para profundizar, Interpretaciones. pero no se toman, los dogmas de la iglesia están marcados por el magisterio de la iglesia. ¿M? Así que, y la tradición, por supuesto, también. Y además hay algunos evangelios apócrifos que cuentan la infancia de Jesús, que cuentan también relatos sobre la vida de María, y esos evangelios apócrifos aportan mucho de lo que es, en la tradición se habla de María, ¿eh? De Ana, por ejemplo, Ana y Joaquín no están mencionados en la Biblia, forman parte de la tradición de la iglesia y aparecen, sí, en evangelios apócrifos. Apócrifos quieren decir que son evangelios que no entraron en los textos bíblicos, en la Biblia, En en el el texto canon, no bíblico, forman parte del canon del canon, y son más exacto. tardíos por lo general, son del Claro, siglo y que segundo. tienen mucho que ver para justificar algunas cosas que se querían justificar dentro de las comunidades. Entonces, muchas veces en esos textos se magnifica, por ejemplo, que Jesús hacía milagros cuando era chico o que hay muchísimo de eso, pero bueno, no entraron en los textos bíblicos y no son, y son un poco más, a ver, mágicos, para decirlo de alguna manera. No sé si la palabra es correcta, pero bueno, un poco más El, exagerados tal vez, para eh, justamente darle testimonio a algunas comunidades. ¿M?
pero aparte El, de las... el símbolo de la virginidad de María y el dogma de la virginidad de María excede mucho Exacto, más nada que... los hijos que puede haber tenido, digamos, como que Exacto, es, habla de la grandeza de ella y de que fue la madre de Dios, ¿no? exacto, Tiene más que ver con eso. exactamente. Yo quería cerrar con un par de características más del Evangelio, si les parece, para ya cerrar. Dale, Fer, sí. Vamos, eh, en el Evangelio de Juan vamos a encontrar dos grandes opositores a Jesús, el mundo y los judíos. Vamos a tener presente que es un evangelio que se escribe a partir del año 90. Si bien tiene una tradición jerosolimitana muy temprana, de la década del 60 por escrito quizás, y son discípulos provenientes de Jerusalén o de Judá, porque es el evangelio que mejor trata al territorio y al paisaje de Jerusalén. En el evangelio de Juan se nombran lugares de Jerusalén que los sinópticos ignoran por completo, como el torrente Cedrón, las distintas piscinas que son mencionadas, que existieron y que son ignoradas en los sinópticos, el pórtico de Salomón, el empedrado donde es condenado Jesús, son lugares de Jerusalén característicos, ignorados por el resto de los evangelios. Se ve que esta comunidad estaba muy familiarizada con el templo y con Jerusalén. Es una tradición jerosolimitana, pero que y primitiva, digamos, con un cuerpo redaccional muy primitivo. Pero que el Evangelio, el cuerpo del Evangelio se escribe a partir del año 90. Y a partir del año 90 vamos a ver en un par de textos, dos o tres textos del Evangelio, donde los seguidores de Jesús tienen miedo de ser expulsados de la sinagoga o no salían por miedo a los judíos. Todo eso que nos nombra el Evangelio no está hablando de Jesús y sus discípulos, porque Jesús nunca corrió el riesgo de ser expulsado de una sinagoga. De hecho, Jesús predicaba en las sinagogas y nunca un discípulo de Jesús le tenía miedo a los judíos, simplemente porque era judío. Eh, lo que está hablando el texto aquí es de una situación vital de la iglesia en ese momento y sobre todo de la comunidad joánica, porque ya había pasado Yamnia, el seguidor de Jesús ya había sido quizás expulsado de la sinagoga. Recordemos que el concilio de Yamnia se cierra en el año 85-90, ¿no? Donde los maestros de la ley judía, los rabinos, se reúnen en esta ciudad porque Jerusalén estaba destruida, obviamente, porque ya no había templo y porque no tenían otra forma, entonces abren una academia en Yamnia dirigida por Rabí Yohanan Ben Zakkai, que era un rabino importante en esa época, y deciden muchas de las cuestiones que llegan a nuestros días. Por ejemplo, sientan las bases para cerrar el canon judío y posiblemente allí se haya expulsado a los seguidores de Jesús y recién allí de la sinagoga. Entonces vamos a ver que el opositor a Jesús son los judíos. Acá ya en el Evangelio de Juan, a diferencia de los sinópticos, no hay fariseos, no hay saduceos, no hay herodianos y no hay escribas. Y todos estos grupos que van desvaneciéndose van a ser llamados como los judíos. Pero hay que tener cuidado cuando se dice esto porque en el mismo Evangelio va a surgir que la salvación viene de los judíos. Jesús. O el opositor al seguidor de Jesús es el mundo. Pero hay que tener cuidado también cómo se interpreta esto, porque en el mismo texto va a surgir que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo para salvarlo. Entonces hay que tomarlo todo con pinzas. Es un evangelio donde la principal característica del evangelio va a ser creer en Jesús. El evangelio está escrito para que creamos
en su nombre y así poder obtener la vida eterna. Para esto vamos a ver que la palabra pisteuo, creer, aparece 98 veces en todo el texto. Y la palabra fe, pistis, no aparece nunca. En el Evangelio de Juan no hay fe. La palabra fe aparece muchas veces en los sinópticos, en Juan desaparece por completo, y la fe para Juan es una acción. Está en su forma verbal, tal verbo pisteuo, creer 98 veces. Y la otra palabra clave que van a encontrar es permanecer. Creer y permanecer en Jesús. Por eso quería cerrar con un texto. Yo había hablado que al principio la primera palabra de Jesús era ¿qué buscan y qué buscas? ¿Qué buscamos de él? Vamos a leer esto que dije de los primeros discípulos. Al día siguiente estaba Juan, Juan el Bautista, que aquí tiene la función de testigo nada más. Acá no es bautista. En el Evangelio de Juan, la única función que tiene, le van a preguntar las autoridades de Jerusalén, ¿quién sos? Y él dice, yo soy testigo de la luz. Punto. Es toda la actividad que va a tener Juan en todo el Evangelio. Es un testigo y es el principal testigo, es el primer testigo de que Jesús es la luz y que la luz le da la vida al mundo, es el primer testigo. ¿Cuál es Al la día cita? siguiente, La cita. ¿cómo? ¿Cuál es la cita? Está en el himno, en el prólogo, al comienzo. Juan da testimonio de él al declarar, este es aquel del que yo dije. Juan da testimonio, a eso vino Juan. Acá no es el precursor, acá es el que da testimonio. Por esto que dije, de que el tema del juicio está presente en todo. Los testigos de Jesús, los que están a favor y los que están en contra, lógicamente, como en todo juicio. Y Juan es el primer testigo de Jesús. En el prólogo, ya de entrada, nos va a decir, Juan da testimonio de él al declarar, este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí me ha precedido porque existía antes que yo. Juan, capítulo 1, versículo 35, dice, al día siguiente estaba Juan, otra vez allí con dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que pasaba, dijo, este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Jesús se dio vuelta y viendo que lo seguían, les preguntó, ¿qué quieren? ¿Qué buscan? Ellos le respondieron, Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán, les dijo. Fueron con él y permanecieron con él aquel día. ¿Cuándo tendría que haber dicho? Fueron con él y permanecieron allí aquel día. Sin embargo, de entrada, el lugar de los seguidores de Jesús, o sea, el lugar de los cristianos, es Jesús mismo. Permanecieron con él. Es la palabra permanecer que aparece 48 veces, siempre es referida a permanecer en Jesús, creer en Jesús y permanecer con él. Quería cerrar con esto y bueno, y un dato de color, cuando María Magdalena le dice Rabuní, el evangelista dice que en hebreo significa maestro. Se ve que el autor del evangelio no conoce el arameo porque maestro en hebreo es rabí y Rabuní es maestro en arameo. Es un detalle del texto, pero está así en todas las traducciones. Así que bueno, si quieren comentar algo o Gracias, hacer Fer. alguna otra pregunta. No. Muy bueno. Muchas gracias, Gracias, profesor Sí, Fernández. Fernando. Muy interesante, dice, sí, dale. muy interesante. No, el único comentario, ¿no? Que me impacta mucho la diferencia entre la obra juánica, ¿no? Y los tres evangelios sinópticos, ¿eh? Cómo se Sí. resalta el contexto de producción, cómo está todo centrado en Jerusalén, mucha presencia del templo, ¿no? ¿Cuánto hay para destacar ahí?
Sí, es muy interesante ese dato, ese detalle, porque hasta en los textos que coinciden hay muchas diferencias también, pero los cuatro evangelios son los evangelios canónicos, los cuatro tienen un objetivo teológico distinto y cada uno acondicionó su escrito de acuerdo a su objetivo teológico, ¿no? Eh, pero sí, como vos decís, es muy llamativo. Juan es muy especial con su cristología, se ve que era el grupo, o uno, el primer grupo quizás que confesó directamente, porque siempre se habla de la divinidad de Jesús en los cuatro evangelios, pero como Kyrios, Jesús, ¿no? El Kyrios, el Dios, el Señor, en los sinópticos, y Juan directamente lo llama Dios, ¿no? Tomás, cuando lo invita a Jesús a que toque la llama, le dice, Señor mío y Dios mío. Se lo confiesa directamente, en el prólogo está confesado. La palabra existía con Dios y la palabra era Dios. Ya de entrada el Evangelio te dicen que Jesús directamente es Dios, ¿sí? Es un Evangelio muy especial, muy, muy espiritual, muy particular. Muchas gracias por el comentario. Pero ahí, sí, ¿alguien quería decir algo? Sí, yo Lilia- Liliana. Liliana, No, entonces, dale. solamente que quería decir que es como a mí, ¿no? Que soy bastante desentendida, todavía tengo los cables un poco enroscados, lo confieso, pero es el que más claro me dejó que Jesús y Dios son una sola cosa. Mm, El- Lo más claro, o sea, eso es lo que sentí. O sea, es como es como una revelación, fue. ujú. Yo sentí Qué eso, lindo lo que dijiste. Sí, 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 como que eh, eh, al margen de todas las demás otras cosas, como decía Graciela, un poco folclóricas, bueno, o sea, María, para mí María es la aceptación, punto. Bueno, le pregunto más nada, es eso. Y en sí, esto la madre, realmente, la Teo ¿eh? Cocos. Es la madre. Claro, es la madre. Y este Evangelio de San Juan realmente como que me sacudió un poco, Ujú. más me allá de que alegro todavía mucho, sí. no lo leí en su plenitud, no lo tengo que leer, porque hasta ahora me fui guiando por lo que vos, Fernando, ibas diciendo, que la verdad que es una maravilla lo que sabés, no podés poner adentro de una hora todo tu conocimiento, eso es lo que pasa. No, Realmente. muchas gracias. Pero, no, pero realmente sí, está tan claro, o sea, no sé por qué esto me resultó más claro que, no sé, Bueno, no sé, porque todavía tengo que estudiarlo un poco, no sé. pero esa relación que hiciste entre Jesús y Dios, sí, sí, está, está reflejada, está Está latente ahí, sí, reflejado. en todo el Sí, sí, Evangelio, sí. sí. Así que Y bueno, sí, gracias. el yo soy de Jesús en el Evangelio de Juan, único en los Evangelios está en Juan. Y es Claro, Claro. realmente muy claro, ¿no? Yo soy, es la sí, revelación casi paralela a la de Moisés, ¿no? A la que recibe Moisés en la zarza. claro. Sí, este evangelio es el último evangelio, y ya te doy gloria, y se nota eso en la elaboración de las comunidades, ¿no? Esta teología, cómo va creciendo, y es verdad lo que decís vos, lo que vos notaste es así, y Fernando lo transmitió muy bien, obvio. Gloria, sí. Y Fernando, en un momento nos dijiste que Tomás era muy importante y supongo que es por esto último que acabas de decirnos, ¿no? Sí, Tomás es muy importante por eso y por otra cosa. A ver. Tomás dice, están reunidos, no lo voy a leer, vamos a contar porque lo conocemos todos, están reunidos los discípulos en una casa, se había presentado Jesús ante todos, pero Tomás no estaba. Llega otro día Tomás y le cuentan, y Tomás, ¿qué les dice? Si yo no veo las llagas en sus manos, la herida en su costado, si yo no toco esas heridas, no creeré. Pero ¿qué hace? Se lo ve mal a esto que dice Tomás. Pero si uno se pone a pensar, Tomás, para encontrarse con el resucitado, primero se tiene que confrontar con el crucificado. ¿Se entiende?
Está bien, yo lo voy a ver resucitado, pero Tomás se quiere primero encontrar con el crucificado. No quiere saltar la cruz, porque todo lo que nombra son los signos de la cruz. No dice, yo quiero ver que sea la cara de Jesús, o yo quiero ver que sea Jesús con su pelo y su ropa. No, solo marca los signos de la crucifixión. Yo quiero tocar donde estuvo los clavos, la lanza. Se enfrenta Tomás, antes del resucitado, quiere enfrentarse o confrontar con el crucificado. No saltea esta parte muy importante para mí, lo que hace Tomás, que aparece en dos momentos importantes. En la cena le pregunta, Señor, muéstranos el camino, ¿cuál es el camino? Y ahí Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aparece ahora con estas dudas y preguntas y esta confesión final que lo hace un discípulo elevado, ¿no? Señor mío y Dios mío. Muchas gracias. Gracias, gracias a vos, Fernando. Ahí Mirta citaba el pasaje final que vos lo mencionaste, que dice, cuando hijo tienes ahí, tienes a tu madre, madre tienes a tu hijo, dice que eso podría indicar que no tenía más hijos, pero podés, si querés, explicar un poco el lenguaje, la idea que está detrás de eso, ¿no? Mm. De ese pasaje. Ese pasaje es, hay que hablar hay que irse hasta el final quizás, porque yo tengo una interpretación que este discípulo amado es una figura literaria basada en un personaje real. Posiblemente, como dicen la mayoría de los grandes autores, sea el fundador de esta comunidad. Y que la comunidad, por el respeto y el amor que le tienen, le ponen este nombre, el discípulo amado. No lo llaman por su nombre, sino el discípulo amado. Que después, al final, en el capítulo 21, van a decir que es el que escribió todo. Y que Jesús va a decir en una parte que yo quiero que él permanezca hasta que yo venga. Yo lo tomo como que es la iglesia. ¿Por qué? Porque cada personaje interlocutor, Jesús en su camino se va topando con mucha gente. Cada personaje personificado en alguna persona va a representar un grupo de personas que está atrás. La madre del Señor representa a la Israel expectante en las bodas de Caná, está esperando al Mesías. Esa Israel que espera la liberación y al Mesías está encarnada en la madre de Jesús. Los paganos que siguen a Jesús, la samaritana. Los saduceos y fariseos y sacerdotes que siguieron a Jesús, que hubo muchos según el libro de los Hechos, representados por Nicodemo. No te pone que hubo muchos, pero te encarna en una persona un grupo de personas atrás. El grupo de personas detrás que hay para mí, detrás del discípulo amado, es la iglesia. Porque ¿quién puede permanecer hasta que vuelva Jesús? Sino la iglesia. Como cuerpo, como asamblea creyente, esperando la venida. ¿Y qué hace la iglesia con la madre de Jesús? La acoge como su propia madre. La recibe yo a María, en mi fe, la recibo como mi Ahí, madre. ahí sí que hay un tema bíblico que hace que María tenga el lugar que tiene. Claro. En- Porque para mí el discípulo amado aquí está representado, como todos los personajes representan un grupo de personas detrás, el discípulo amado representa, para mi interpretación, quiero decirlo, Ujú. a la iglesia. Por eso es la iglesia, al pie de la cruz de Jesús, del Señor, que está recogiendo a su madre como propia. Por eso María es la madre de la iglesia. Exacto. Sí. Ujú. Un dato que da al final. Quiero que este permanezca hasta mi venida. ¿Quién puede permanecer hasta la venida de Jesús? ¿Qué carnal puede permanecer? Sino la iglesia. Las generaciones futuras, digamos. No sé si Claro, ahí pude responder. me gustaba la pregunta esta de Mirta, porque
como que se entiende un poco más esta idea de que el lenguaje simbólico supera Exacto. a la literalidad, ¿no? O sea, cuando uno Claro, empieza a descubrir esta idea de que en realidad el discípulo amado era el fundador de la comunidad y en el nombre del fundador estaban todos, porque cuando nombraban que el autor era el fundador, ¿no? En realidad era toda la comunidad que estaba en su figura, ¿no? Y esta idea que tiene Fernando, que dice, bueno, la idea que tiene él es la idea de muchísimos exégetas y Teólogos de estudiosos, Jesús. ¿no? De estos textos, o sea, como que la iglesia somos nosotros, y ahí sí, Mirta dice también, o sea, nosotros como iglesia somos los hijos de María, claro. El texto, acordémonos que fue escrito en el año 100, ya la iglesia empezaba a tener una forma, las Claro, comunidades, muy, entonces el autor del texto le quiere dar a María como madre, digamos, dice, esta es nuestra madre, la madre de Dios es nuestra madre de la comunidad. Entonces pone ese texto final para que la comunidad entienda o crea, ¿no? Como dice todo el texto durante 100 veces que creamos, entonces está escrito para que creamos y bueno, también para que creamos en que María es nuestra madre, ¿no? y se valida su lugar también. Se valida teológicamente, para decirlo así, el lugar de María en la y comunidad. esta comunidad está permanentemente detrás, Sí. esta comunidad de fe, de cada texto. Yo creo que acá se ve bien ese tema de la función de María. Ujú, Nosotros le decimos María, el Evangelio le dice Madre de Jesús, pero bueno, ujú. Está nuestra bien, madre. en el Porque hay caso una de... vieja tradición, una vieja tradición israelita, es que el Mesías no tiene madre. O sea, la madre del Mesías pasa a ser la madre de todo Israel. Por eso no le dan nombre a la madre. Y porque el Mesías también en un punto, en algunas tradiciones, es todo Israel. Claro, claro, Es la precisamente persona, por el eso. Mesías es la Exacto. personificación de la comunidad, del Sí. pueblo, ¿no? Entonces la madre del Mesías tiene que ser la madre del pueblo. O sea, esa es una idea que ya viene del pueblo judío, obviamente, que era los que estaban escribiendo estos textos son el pueblo judío, eran todos judíos, ¿no? Yo leí Bueno, un fíjense texto y cuántas miren qué cosas se van curioso. abriendo. Sí. Miren qué curioso esto. Al final dice, final del capítulo 21. Jesús hizo también muchas otras cosas. Si se las relatara detalladamente, pienso que no pienso. En el primer final dice, habla en plural, pero acá en el final dice, pienso que no bastaría todo el mundo, pienso, está hablando uno, que es el redactor final. Se deschaba. ¿Se entiende, no? Este es el mismo discípulo, es el que da testimonio de estas cosas y el que las ha escrito. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Sabemos, plural. O sea que hay una comunidad que sabe que lo que dijo él es verdadero. Jesús hizo también otras muchas cosas. Si se las relatara detalladamente, pienso, singular, es un redactor. Pero el redactor, ¿qué tiene atrás? Una comunidad de creyentes. Siempre escribe uno, pero los textos surgen de Claro. una comunidad. Y la comunidad esta acoge, sin duda, a la madre de Jesús como propia. Ujú. Bueno, Bueno. Mirta, a Liliana veo que ya le está por explotar la cabeza, así que dejemos porque no quiero que tengamos un accidente. No, No sé si hay algún Bueno, otro comentario o pregunta. ¿no? No sé qué queda de tiempo. no queda, pero si no sé, alguna pregunta más quieren. Ah, Es muy elaborado teológicamente, es maravilloso, Juan. Nos quedamos pensando, Fer, gracias. Hermoso. Bueno, muchas entonces, gracias. bueno, eh, muy disperso, pero no sabía cómo condensar todo en una hora. Así Estuvo que genial. No te podía seguir con las diapositivas, buscaba dónde estaba lo que estaba no, diciendo, pero claro. bueno. Bueno, muchas gracias a Nos todos. vemos la semana que viene. Les mando el material
Y nos seguimos en la semana que viene, que vamos con la segunda parte de Volvemos a Lucas. Lucas y a Lucas. Teófilo, ¿Mm? que es Claro. todos nosotros también, ¿por qué no? Los amigos de Jesús, los amigos del Señor. Saludos a Muchas todos. Chao, gracias. Martín. Gracias. Chao, Hasta luego. Daniel. Chao. Hasta luego. Buenas noches.